Mari Pulamuen, Mari Compuche, Compubuenui, le damos la bienvenida a Muley Zungu, el informativo de Walkington TV. Comenzamos la jornada de este lunes 30 de septiembre, terminando el mes, pero arrancando la semana con mucha información, muchas novedades. Así que lo invitamos a que se quede allí, del otro lado de la pantalla, haciéndonos compañía. ANSES suma 5 nuevos puntos de atención al público aquí en la localidad. A partir de este lunes 30, sumó 5 nuevos puntos de atención en los barrios Arrayanes, El Frutillar, Melipal, Virgen Misionera y Xoquectu, con el objetivo de facilitar la realización de trámites y mejorar la experiencia ciudadana en el acceso a las prestaciones de la seguridad social. De esta manera, según un cronograma de atención fijo, agentes del organismo visitarán una vez por semana cada localidad de 8 a 14 horas para que los vecinos eviten trasladarse a la ciudad y resuelvan sus gestiones cerca de casa. Correcto, a partir del día de hoy, lunes 30, comenzamos con la expansión de los puntos de atención que teníamos en la ciudad. Teníamos 6 puntos de contacto, 5 en Bariloche más 1 en Dinahuapi, y le sumamos 5 puntos nuevos para tener 11 en total que se visitan todas las semanas. Bueno, los nuevos puntos de contacto son en el barrio Arrayanes, en el Frutillar, en Melipal, en Virgen Misionera y en el barrio Jockey Club, ahí justo en el límite con Nahuel Malal en el kilómetro 13. Oficinas móviles que se van armando en distintos lugares, a veces atendemos en juntas vecinales, centros de jubilados, bueno, lugares que nos prestan, donde uno o más operadores se instalan para realizar las mismas atenciones que hacemos acá, todo lo que es la gama de atención sin turno y con turno de prestaciones activas, como por ejemplo la gente puede acercarse para solicitar un cambio de boca de pago, para preguntar cuándo y dónde cobra, para presentar un reclamo porque no cobró o cree que no cobró por algún motivo en especial, asesorías de todo tipo. Bueno, y también además para sacar turnos. A veces hay gente que no tiene acceso a una computadora o prefiere no hacer el llamado telefónico al 130, que es gratuito, pero que prefieren que los atiendan y les gusta sacar turno siendo atendidos por una persona. Pueden acercarse ahí a las oficinas de ANSES para sacar turnos específicos de las atenciones que solamente se hacen en LUDAI, que normalmente son inicio de jubilaciones, de pensiones o trámites más complejos como solicitudes de reajustes de haberes previsionales. Hoy lunes visitamos siempre Pájaro Azul, que está en el oeste, y agregamos Arrayanes, que está en el sur. Y el día de mañana, por ejemplo, que visitamos Los Coihues, vamos a estar en la Junta Vecinal Melipal. Entonces, como que siempre tratamos de, la ciudad, viste, que es más, está medio como estirada de este a oeste, y tratamos de que siempre en el este y en el oeste, o en medio como en el sur y en el oeste, haya siempre un punto de atención, y en el medio de la ciudad está la UDAI. Entonces, con eso como que siempre hay presencia del ANSES en los distintos lugares de Bariloche. Claro, todo esto surge del espíritu y de la misión que nosotros tenemos, que es poner al organismo a disposición del ciudadano y no al revés. Y la realidad es que en un día como hoy, donde por ahí un vecino del barrio Arrayanes o del Eva Perón, que tenían que venir al ANSES porque tenían que hacer alguna consulta, saben que hoy caminando pueden hacer la misma consulta sin necesidad de movilizarse al centro. Lo mismo para obviamente todos los barrios que estamos visitando. Esto se va afianzando a través del tiempo porque la gente se empieza a acostumbrar que todos los lunes va a estar la ANSES en el Arrayanes, entonces la gente ya se arma la agenda para poder ir ese día al punto de contacto y evitarse tener que viajar al centro. También además habla un poco de poder garantizar el acceso a la atención, porque no solamente es un hecho de tiempo, sino también por ahí hay gente que no tiene movilidad o que se le dificulta mucho moverse y le queda más cómodo caminar un par de cuadras en su barrio para ir a la atención que tener que tomarse un colectivo, tener que tomarse un taxi o pedirle a alguien que los traiga porque tiene algún problema o dificultad motriz. Atenciones de 8 a 14, mismo horario de atención que tenemos acá en la oficina, y lo que se visita una vez por semana de manera fija. Entonces, todos los lunes vamos a estar siempre en Arrayanes y en Pájaro Azul.
Los martes vamos a estar siempre en el Frutillar y en los Coihues. Los miércoles vamos a estar siempre en la sala de salud del San Francisco III y vamos a estar también ahora en el barrio Meripal, en la Junta Vecinal. Los jueves, que siempre visitamos en Malvinas, en el Centro de Abuelos El Pinar, agregamos ahora también todos los jueves la visita a Virgen Misionera, perdón, al Jockey Club en el kilómetro 13. Y los viernes, que siempre visitamos Dinahuapi y el anexo, que es en el anexo municipal en Colombia 530 en Dinahuapi, y también siempre estamos en el gimnasio Nehuenche, que eso es en el 2 de abril, en el límite con el Frutillar. Agregamos ahora también la Biblioteca Popular Aimé Paimé, que es en el kilómetro 7,5 del barrio Virgen Misionera. Bueno, Santiago, entendemos que si se agregan más puntos de contacto es porque han tenido buenos resultados los anteriores, ¿no? Exactamente, tenemos alrededor de entre 40 y 60 visitas diarias en cada punto, que son 60 visitas de personas que no vinieron a la oficina, que se evitaron el viaje, sostenido durante 1 año y 8 meses casi. Eso habla de que funcionaron, de que la gente los usa cuando están a disposición, y eso nos permitió justificar y hacer todas las gestiones para que se autoricen estos nuevos puntos, para que lleguen nuevos operadores y para traer el material informático que necesitábamos para poder hacer 2 visitas en simultáneo. Este lunes 30 tuvo lugar en la sala de sesiones del Consejo la Comisión de Economía para dar tratamiento al proyecto de ordenanza sobre la emergencia alimentaria en la ciudad. Ante la falta de avances en el proyecto de declaración de la emergencia, que está en tratamiento desde diciembre del año pasado, José Buenchumán, referente de la CETEP, cuestionó la falta de voluntad política a la presidenta de la comisión, Julia Fernández. Estamos pidiendo una emergencia, no estamos pidiendo que se vaya tratando de un lunes a otro lunes. Esto es lo que vamos. Nosotros hoy vinimos tranquilos. Yo expliqué la semana pasada cómo venía la situación, de que el hambre de la gente no se puede esperar. Nosotros venimos trabajando en forma pacífica hace un montón de tiempo. Lo entendemos. Yo te comento, nosotros hoy nos vamos a juntar, vamos a empezar a tomar medidas más drásticas y vamos a tomar un plan de medidas. Hoy nos vamos a concentrar en estas medidas. ¿Cuáles serán? No sé. Pero vamos a tomar medidas más drásticas porque no podemos esperar una semana más a que ustedes sigan tratando de ver cómo se soluciona este problema. Hoy un concejal dijo la emergencia. Es evidente que ustedes están conscientes de que estamos en una emergencia alimentaria. Y cuando hablamos de emergencia alimentaria no se puede patear esto de una semana a otra. Ustedes, como le dije el otro día, ustedes todos los días comen, se alimentan, pero hay un montón de pibes, jubilados, ancianos y familias completas que no están teniendo esa posibilidad. De que a la noche lo único que hacen es tomarse una taza de té para no irse con el estómago vacío. Y me lo estás confirmando y no se te cae la cara de vergüenza de decir, esto está pasando en mi ciudad, y vos que tenés que tratar proyectos para toda la sociedad y para que los pibes y la gente viva en manera igualitaria y con dignidad, no lo están pudiendo hacer. Entonces, habíamos quedado con el compromiso de ustedes de que hoy iban a traer una propuesta concreta y que hoy se iba a tratar. Y no pasó esto. Hoy lo estamos tratando, te comprendo, el Ejecutivo Municipal y, digamos, las políticas del Estado municipal y provincial todos los días, digamos, refuerzan en este sentido. Sabemos que la situación es muy compleja y en eso comprendemos. Vamos a tener antes del jueves una propuesta concreta en relación a esto y vamos a tener también en el trabajo para el 2020 reforzar específicamente lo que se viene trabajando y en eso está el compromiso. Así que antes del jueves también vamos a tener una propuesta concreta para lo que tiene que ver con 2019. Esto no significa que, obviamente, la situación que se vive es muy compleja y no es suficiente, pero sin embargo nos parece que las políticas del Estado municipal y provincial acompañan y hacen el mayor de los esfuerzos, pero comprendo también la desesperación, pero nosotros estamos laburando en este sentido antes del jueves para tener una propuesta concreta en relación a los incrementos para el 2019 y estamos trabajando que va a haber fuerte incremento en política alimentaria para lo que tiene que ver con el 2020 y eso se va a ver en el ingreso del presupuesto seguramente, ¿sí? Sí, pero cuando nosotros te decimos de urgencia esto, venimos tratándolo de diciembre, no es de ahora. O sea, vos me decís 2 o 3 días más. Está bien, entendible, pero esto es una urgencia. Venimos de diciembre pateando esto, no es de ahora.
Pero después salen confirmado, acompañando la emergencia alimentaria nacional, todo, pero no se hacen cargo de lo local. No, te quiero comentar que desde el local hay un montón de políticas alimentarias municipales que todos los días, obviamente que no alcanzan, pero se trabajan y se hace el mayor de los esfuerzos, se han incrementado en los modos alimentarios, se está todos los días, digamos, con el vecino y vecino. Obviamente en la situación nosotros entendemos y sabemos lo que sucede en la ciudad, pero no es que no hay políticas en este sentido. En eso vamos a hacer el mayor de los esfuerzos como se vienen realizando, han reforzado en el invierno, se trabajan en distintas políticas desde el Estado municipal y en ese sentido, digamos, están todos los informes, digamos, en el expediente. Sí, nos parece importante poder analizar y generar tal vez otro tipo de herramientas que tengan que ver con flexibilización de procesos de compras y cuestiones para el 2020, que en eso hay que, digamos, ser muy concretos para poder establecer mecanismos más ágiles en las compras que a veces suceden que dentro de lo administrativo llevan su tiempo. Pero quiero dejar muy claro que las políticas se llevan adelante diariamente desde el área de sociales, que obviamente comprendemos la situación y todos la vivimos, pero no es que este Estado municipal se ocupa plenamente y tiene distintas políticas que tienen que ver con lo social muy importantes para contener dentro de la medida de todos los recursos que tiene el Estado municipal. ¿Sí? Gracias. Sí, entiendo, pero igual a los comedores no les está llegando nada. A vos te presentaron otro día el informe donde a un merendero se le daba nada en un año. Entonces hay un montón de merenderos. Que tienen que ver con módulos, con despensas comunitarias. Bueno, pero estamos hablando de los merenderos, donde hoy la gente está asistiendo porque no tienen en sus hogares que alimentarse. Estamos hablando de merenderos y comedores, nada más. De merenderos y comedores, hay otras políticas que no son solo esas. Bueno, yo te informo que desde hoy la CETEP empieza en estado de alerta y movilización. Vale, muchas gracias. Listo. Pasamos a otra información. Los trabajadores de la Administración de Parques Nacionales, organizados en ATE, difundieron en las puertas de la Intendencia de Bariloche una serie de reclamos como la regularización contractual de la mitad de plantas de empleados. En Bariloche denunciaron que son 44 brigadistas de incendios forestales los que están precarizados. A la puerta de una nueva temporada, la protesta regresa ante el silencio del presidente de la Administración de Parques Nacionales, Eugenio Brear. ATE advierte que las medidas de fuerza irán incrementándose de forma progresiva hasta ser atendidos por el funcionario. Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Méndez Damián, trabajo en Parque Nacional Nahuel Huapi hace 10 años ya. Soy precarizado. Nuestro reclamo viene en el marco de que nosotros pedimos una reapertura de paritarias, un aumento salarial y un pasaplanta permanente. Tenemos compañeros con más de 15 años contratados, un contrato precario, que ni siquiera el sueldo nuestro abarca una canasta familiar a lo que va el aumento hoy en día, ¿no? ¿Cuántas personas, cuántos trabajadores son los que están en esta situación de precariedad? Y somos en el Parque Nahuel Huapi, somos 44. Estamos divididos en diferentes sectores. En la brigada somos 29, 30. En la brigada que estamos abocados a todas las emergencias, tanto como incendio forestal y rescate en montaña, en todos los refugios que tenemos acá en la zona, ¿no? ¿Su nombre? Bueno, mi nombre es Sebastián Pargade. También soy brigadista, estoy hace más de 12 años en el parque. Tenemos compañeros que están hace 18 años con precarización laboral y bueno, nuestro reclamo es ese, las reaperturas de las paritarias, el aumento salarial, que estamos por abajo de la canasta básica, y el problema es el presidente de Parques que no quiere dialogar con nosotros. ¿El intendente sería? El presidente de Parques Nacional. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. La semana pasada estuvimos en el Parque Nacional Los Alerces, quisimos dialogar con él y se negó completamente. ¿Ustedes quieren que se solucione, en principio, la situación de precariedad, digamos, no? Claro, en principio es eso, que se solucione eso. Él nos prometió un montón de cosas, prometió la carrera, el pasaplanta, y hasta ahora se ha negado completamente a firmar algún papel o no quiere dialogar directamente. Han decidido manifestarse aquí en la entrada de la Intendencia del Parque Nacional, bueno, más allá de la situación climática, ¿no? Sí, bueno, eso, la situación climática no nos influye mucho. La verdad que estamos
cansados de un trabajo tan precario. Nosotros somos profesionales en lo que hacemos. Yo hace más de 10 años que estoy, como te decía hace un rato, tenemos compañeros con más de 15, 18 años precarizados, que no tenemos un contrato estable. Firmamos un contrato de enero a diciembre todos los años, que igual ese contrato por H o por B, si nos quieren nos dejan en la calle, porque es así. Nosotros lo que peleamos es un contrato estable, un pase a planta permanente, ya con muchos años de servicio, y ya el cuerpo físicamente ya llega un momento que no nos va a dar ni siquiera para jubilarlo a la jubilación que está todo el día hoy en día, ¿no? El físico es muy exigente, estamos abocados a todos los parques nacionales de Argentina. Últimamente no estamos saliendo mucho, estuvimos abocados para ir a Brasil, a Bolivia, que tampoco salimos. Tema de política capaz, no, la verdad que hasta ahí nosotros no tenemos mucha idea, pero eso, nosotros vamos a seguir manifestando, espero que a la gente no le moleste. Nosotros nos manifestamos pacíficamente y queremos darle a la gente el conocimiento de que nosotros, el laburo que hacemos y lo precario que estamos en la situación laboral, ¿no? Bueno, ¿cuáles son como las respuestas más habituales que dan desde la presidencia de Parque Nacional en el país, digamos? No, directamente no hay respuesta de parte de la presidencia de parques. Ese es el problema. Nosotros lo que queremos es que venga, que dé la cara y que nos dé una respuesta. Que ya hace 4 años que nos viene mintiendo en la cara. Bueno, obviamente que los trabajadores que están en el área de incendios forestales corren un riesgo más alto, digamos, si se quiere, dentro del organismo, porque son los que salen a combatir los incendios justamente en la época de verano. Sí, bueno, ahora empezamos ya con este mes que entró, empezamos con la pretemporada. Tenemos temporada hasta marzo, abril. Siempre preparándonos, pero como te decía mi compañero, la presidencia de parque, nosotros somos un número, porque ni siquiera somos personas, y creo que ni tampoco saben el laburo cotidiano que hacemos nosotros todo el año, ¿no? Porque en temporada de invierno igual salimos a hacer evacuaciones en montaña, búsquedas, y eso me parece, como nos atiende, no tiene ni idea del laburo que hacemos nosotros. Y estaría bueno que por lo menos dé una respuesta a 4 años que ni siquiera un diálogo con nosotros, y siempre tuvimos el diálogo, siempre quisimos hablar, ir con la verdad de frente y nunca nos atendieron. Bien, recuérdenos entonces cuántos son los trabajadores aquí en Bariloche que están en esta situación, ¿no?, que están ustedes planteando. Y en total somos 44 brigadistas de incendios forestales que estamos en precarización laboral, acá en este parque. Gracias, y vamos a seguir un poco, ¿no?, lo que vaya sucediendo con relación a este reclamo que vienen realizando ustedes como trabajadores. Bueno, muchísimas gracias por acercarse, y bueno, nada, a la gente decirle que sinceramente no queremos molestar a nadie, solamente queremos sacar a la luz nuestro trabajo y la precariedad laboral que tenemos nosotros. Solo el 60% de los candidatos presentó su declaración jurada. La modificación de la Ley de Ética Pública del 2013 establece que los candidatos a elecciones están obligados a presentar su declaración jurada de bienes personales. Pero en el proceso electoral en curso, solo el 60,4% de los candidatos cumplió con sus normativas. Mercedes de los Santos, del Directorio Legislativo, brindó detalles sobre la situación y para conocer la campaña Candidatos Transparentes promovida por la organización. Compartimos el informe de la TV Pública. Desde el año 2013 que los candidatos que se presentan a elecciones están obligados a presentar, buen día Fernando, sus declaraciones juradas de bienes. No todos lo cumplen hasta ahora, ¿no? Claro. Y hay una organización, Directorio Legislativo, que está detrás precisamente de los candidatos para que presenten, muestren a la sociedad cuáles son sus bienes. Nos acompaña Mercedes de los Santos de Directorio Legislativo. Gracias por venir. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les está resultando con la campaña? Mira, nosotros la campaña también la hicimos en 2017 y nos resulta un poco preocupante que el porcentaje de cumplimiento es menor aún que en 2017. La modificación de la ley fue en 2013, o sea que ya tuvimos demasiado tiempo como para empezar a interiorizar esta práctica de presentar la declaración jurada. El objetivo justamente es promover el voto informado, ¿no? Que la ciudadanía sepa cuáles son los bienes y las propiedades de los candidatos que se presentan a las elecciones. Hoy el porcentaje de cumplimiento es bajo, teniendo en cuenta, como decimos, que la modificación fue en 2013, un 60% lo consideramos bajo.
Las fórmulas presidenciales lo presentaron todos, con un margen de atraso la de Lavagna y Urtubey, pero la presentaron todos. El problema es más en diputados y senadores nacionales, que bueno, hoy por supuesto no la presentaron, por eso el porcentaje es del 60%. Mercedes, hay unas placas que, si te parece, y si el señor director las tiene a mano, podemos ir viendo algunos datos centrales que tienen que ver en parte también con lo señalado por el informe del directorio legislativo. De declaraciones juradas de los candidatos, solo el 60,4% de los candidatos presentó su declaración jurada. La ley de ética pública, que rige desde 1999, fue modificada en el año 2013 a través de la ley 26.857, incorpora a los candidatos que hayan superado las PASO. Exacto. Y otros datos también del informe señalan lo siguiente. El presidente Mauricio Macri, candidato a la reelección de Juntos por el Cambio, declaró un patrimonio de 151.688.684 pesos. Alberto Fernández, candidato a presidente por el Frente de Todos, declaró un patrimonio de 2.929.608,93 centavos, el patrimonio de Alberto Fernández. Digo, algunos datos que se pueden encontrar en este informe. Tomamos dos candidatos. ¿Qué pasa con aquellos candidatos que no presentan el informe o que lo han presentado tarde, como ha sucedido? El caso de Lavagna y Urtubey presentaron tarde el informe. Mira, lo o que su pasa, declaración jurada, claro, ¿no? Lo que pasa hoy con la ley de ética pública es que no existe como un régimen de sanciones efectivas donde un candidato que no cumple se lo sancione. Hoy por hoy la sanción más grande, si se quiere, quizás es la opinión pública y digo organizaciones como la nuestra que estamos haciendo un monitoreo de la presentación de declaraciones juradas. Hoy no existe otra cosa, quizás sí para lo que ya son funcionarios en el Estado, están sujetos al régimen administrativo, digamos de algún apercibimiento, pero no otro tipo de sanciones. Esa es una de las cosas que reclamamos para la modificación que se está trabajando ahora en el Congreso, que esperamos que el año que viene pueda llegar a aprobarse. Es decir, Mercedes, que es muy probable que en sus bancas hoy haya sentados diputados y senadores que llegaron a sus bancas sin haber presentado nunca lo que los obliga a la ley, que era dar a conocer su patrimonio. Exacto, así es. Y aparte una de las cosas también de la declaración jurada es que es poco accesible. Hoy la ciudadanía para entrar tiene que entrar a la página de la Oficina Anticorrupción, que en muchos de los casos, por algunos motivos más tecnológicos, vos pones el apellido del candidato y no te aparece, tenés que poner el quit del candidato, cosa que la ciudadanía es imposible que lo tenga. Claro. No hay forma. Y después, por otro lado, que también muchos candidatos presentan la declaración jurada, digamos, como a libre interpretación de quien la lee. La actividad privada, no hay suficiente desagregación como para que uno sepa de dónde viene, qué es lo que hizo, y pueda hacer como un seguimiento de desde qué funcionario hasta que termina su mandato, si existió como algún aumento de su patrimonio, o alguna irregularidad, o conflicto de interés. Ese tipo de cuestiones. Cuando uno mira a futuro y habla de la Argentina futuro, piensa políticas que tienen que ver con la economía, con redefiniciones de la política, pero también cuando se habla de futuro también se habla del tema de la transparencia. ¿Es un desafío que tiene Argentina sobre este tema? Yo creo que sí, sobre todo el desafío es dejar la transparencia en lo discursivo y comenzar a implementarlo en la práctica. Me parece que el discurso de la transparencia es bonito y también queda bien, pero todavía no han existido cambios radicales que venimos pidiendo hace mucho tiempo. Creo que uno de los puntos más importantes que tuvimos fue la ley de acceso a la información, pero todavía nos queda muchos desafíos como una ley de lobby, poder regular el lobby, también poder hablar de una ley de ética pública con sanciones efectivas, para que si los candidatos no incumplen haya algún tipo de sanción, ¿no? Si no, no tiene ningún sentido. Mercedes, para finalizar, ustedes también están buscando no solamente que la población conozca, sino su apoyo para esta campaña. Exacto, hoy por hoy, y la verdad que eso es un dato muy, muy lindo, tenemos casi 120.000 firmas a las peticiones en Change. Nada, la verdad que la gente tiene muchas ganas de participar, quiere saber también y quiere transparentar esos procesos, exige rendición de cuentas y se demuestran estos resultados. Para conocer es directoriolegislativo.org.ar. Exacto, no, .ar no, directoriolegislativo.org y ahí van a estar la información de la campaña, van a poder seguir firmando las peticiones y nosotros seguiremos pidiendo que se presenten, aunque el plazo de la O haya terminado. La idea siempre es brindar más información a la ciudadanía. Y conocer, claro, en definitiva, quiénes presentaron y quiénes no presentaron. Tal cual. Gracias, Mercedes, por haber venido. A ustedes. Fela y Pulamuen, vamos a una breve pausa aquí en el informativo y estamos de regreso con más información. Inicio de espacio publicitario.
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Así como te cuidamos todo el año, este invierno también contá con nosotros. Si necesitas una mano porque presencias un accidente, ves un incendio, estás en problemas o alguien necesita una ayuda, no dudes en llamarnos al 103. Estamos preparados para ayudar. El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados, contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, sin medidas de prevención, mordedura de roedores infectados. Medidas de prevención: mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor. Marta, jubilada, vive en Bariloche. Sé que vivo en territorio mapuche. Sé que no son terroristas. Cuidar al vecino significa también impulsar que nos cuidemos los unos a los otros y así formamos una mejor comunidad. En ese marco se inserta el Plan Invierno. Fin de espacio publicitario. Segundo bloque de Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias. Siguiendo con otro tema, la Comisión de la Familia de Bariloche, continuando con su agenda de charlas anuales, brindará en el mes de octubre un ciclo de encuentros de ingreso libre y gratuito para abordar la problemática de las adicciones. Este martes 1 de octubre a las 18 horas en la Escuela de Arte Municipal La Llave será la primera charla, la cual se replicará 3 veces más en distintos puntos estratégicos: el jueves 10 en la Biblioteca Sarmiento a las 19 horas, el viernes 18 en Bomberos Rucacura a las 18 y el jueves 24 en la sede de Desarrollo Social de Dinahuapi también a las 18 horas. Este mes de octubre abordamos el tema de adicciones, ¿sí? Que en su momento, lo que va al transcurso del año, se brindó esta misma charla en abril, pero bueno, ahora la diferencia es que va a contar con más personal acerca del tema, ¿sí? Para capacitar, y seguimos con los 4 puntos en la ciudad con estas charlas que ya veníamos trabajando. En esta oportunidad, justamente adicciones, prevención del consumo problemático, en lo que es tanto desde las bebidas alcohólicas hasta las drogas más fuertes, y también contar con el tema de a veces las drogas que uno ve, como por ejemplo el alcohol, el cigarrillo, cotidianas en la vida, que también forman parte de este consumo, digamos. El cronograma viene, arrancamos el 1 de octubre, ¿sí? En la Escuela de Arte La Llave a partir de las 6 de la tarde, continúa el día 18 de octubre en el Teatro Sarmiento a las 7 de la tarde, después la última charla es el 21 en Dinahuapi. Y me olvidé una que es el 10 de octubre, es en el Teatro La Llave, y el 18 es en Bomberos Rucacura, así era. Bueno, yo creo que se está trabajando la temática, hay varias organizaciones que trabajan en diferentes territorios. Hace unos meses atrás
se tuvo la diplomatura sobre el tema de consumos problemáticos y hubo unas 250 personas que están trabajando en la temática, más los que no fueron, no pudieron concurrir. Se está trabajando dentro de los que nos toca trabajar a nosotros, que trabajamos lo que es prevención, cómo prevenir desde el hogar, desde la familia. Bueno, la importancia de ser familias preventivas. Lo bueno sería que se pueda tomar conciencia de lo que están haciendo todo esto de los consumos. Lo ideal sería que vayan más jóvenes o adolescentes, ¿no? Siempre es bueno, mejor prevenir que curar. Se abarca a todos los que quieran escuchar la charla, ¿sí? Que si pueden venir los padres, de adolescentes, aún de los niños, porque cuanto mejor se previene desde chico, se previenen un montón de situaciones complejas, que después cuando ya uno está en el consumo ya es mucho más difícil tratar, ¿no?, el tema. Por eso es mejor prevenir que curar. La candidata a diputada nacional por el Frente de Todos de Río Negro, Graciela Landricini, participó este lunes 30 de un encuentro denominado Universidad, Ciencia y Técnica en la Universidad Nacional del Comahue, Bariloche. Landricini se refirió en detalle a las discusiones en la academia y la situación de las universidades públicas, y en otro orden de temas, habló además sobre las expectativas para las próximas elecciones del próximo 27 de octubre. Sí, buen día. Hemos hecho uno en Neuquén y ahora repetimos en Bariloche y probablemente hagamos otro en General Roca, donde tendremos otra reunión el día 2 de octubre. Y bueno, la idea es tomar contacto con todos los compañeros que integran centros de investigación, la educación superior aquí en el CRUB y en la Universidad de Río Negro, y discutir las políticas científicas, tecnológicas y de formación superior, universitaria, terciaria, de los jóvenes. Bueno, ¿cuál es el impacto que ha tenido la ciencia y la técnica en estos últimos 4 años? Bueno, como en el resto del mundo, la economía del conocimiento es lo que rige, vale decir, el aporte del conocimiento a los procesos productivos, a los procesos de prestación de servicios, las nuevas tecnologías, ¿no? La informática, la electrónica aplicada a la producción, al comercio, a la interconexión de las poblaciones y de los mercados. Así que eso impulsa investigación en nanotecnología, en biotecnología, con utilización en la producción hidrocarburífera, minera, ganadera, agrícola, semillera, y obviamente en la conectividad en los servicios también, transporte, control de los movimientos de vehículos, programación del transporte aéreo, del transporte terrestre, interconexión en redes en el mundo. Así que la ciencia y la tecnología es un aporte a todo esto, pero tampoco podemos olvidar que hay ciencias sociales que se preocupan porque estos avances traigan reducción de desigualdades, porque en el mundo, si dejamos que todo transcurra libremente en los mercados, se multiplican las asimetrías y las desigualdades entre agentes de más riqueza y actores y poblaciones vulnerables o empobrecidas. En mi caso, yo pertenezco a las universidades, doy clase en ambas, hago investigación en relación a ambas universidades, en grado, en posgrado. Pero a su vez, como candidata, recibo el aporte y las preocupaciones de todos los actores universitarios que deben alimentar nuestra gestión si llegamos al Parlamento, para impulsar políticas de recuperación presupuestaria, políticas de recuperación, sobre todo también en las obras que están tan inconclusas físicamente en las universidades, falta de espacio, falta de equipamiento, recuperación de becas para que haya un ingreso universal, efectivo, a las carreras,
para la compra de elementos que se necesitan para estar a tono con el desarrollo de la ciencia y de la técnica, montar laboratorios, plantas experimentales, incubadoras de empresas, y también comprometernos en impulsar nuevas ofertas académicas, redes entre las universidades patagónicas y el INTA, el INTI, el Centro Atómico, el Balseiro, el INVAP, para que todo sea un sistema de ciencia y técnica y no entidades aisladas. Bueno, Graciela, obviamente ahora en las elecciones de octubre, ¿cuáles son las expectativas a nivel personal? Pensando, ¿no?, en este tipo de política, en este tipo de temas también. Bueno, que además yo represento a las mujeres de la provincia de Río Negro por el frente de todos, eso me llena de alegría, de orgullo, de responsabilidad. Mis compañeras me impulsan también en todas las localidades. Yo he sido docente durante muchísimos años, así que tengo alumnos por todos lados, familias de alumnos que damos diplomas, que tomamos contacto con ellos. Así que para mí es como un punto culminante de mi carrera académica y siempre he tenido participación política, no a nivel dirigencial, sino a nivel de militantes de base, de organización, en temas humanos, sociales, económicos, productivos y de mujeres. Así que una gran alegría, y a lo que yo llamo es al voto con boleta completa por el frente de todos, porque es lo que nos garantiza un modelo nacional inclusivo, que salgamos de este sobreendeudamiento en que nos metieron y en este saqueo de nuestros recursos y del sufrimiento de nuestras poblaciones más vulnerables, con los tarifazos, con la quita de tantos programas educativos, sanitarios y de medicamentos y vacunas para niños, para ancianos. Necesitamos recuperar la alegría de trabajar por una política inclusiva. Ese es mi compromiso. La emergencia alimentaria pasa una semana más sin respuesta, así lo dijo la concejal Ana Marx. Consideró que el proyecto de declaración de emergencia alimentaria presentado junto a organizaciones sociales en diciembre del año pasado se continúa dilatando. La edil informó que las reuniones de la Comisión de Economía se encontraron con que no hay datos, no hay porcentajes de partidas presupuestarias, hay dilatación porque no hay voluntad política, así lo consideró la concejal. Estamos desde el mes de diciembre con este proyecto presentado, con compromisos que nos hacen semana a semana de que va a haber una propuesta y con la voluntad, tanto desde nuestro bloque como desde la CETEP y los movimientos sociales, de poder avanzar, ¿no? O sea, la verdad que queremos poder avanzar, escuchar cuál es la propuesta del oficialismo, trabajar sobre eso, y hoy nos encontramos con que nuevamente venimos a comisión, no hay datos, no hay porcentajes de compromisos de partidas de la ampliación, que es lo que fundamentalmente necesitamos para poder avanzar en la emergencia alimentaria. Así que una comisión que duró 10 minutos, fue de carácter informativo. Pudimos acordar la creación de un fondo específico para políticas alimentarias con una readecuación presupuestaria que va a existir en la sesión, pero también algo que tendremos que analizar en concreto, porque hoy no tenemos ese proyecto, no sabemos de cuánto dinero se está hablando, en fin. Más dilación y ante algo que nos parece que obviamente lo hemos presentado como una emergencia alimentaria, pues es una urgencia, porque estamos hablando de gente que hoy no está pudiendo comer en nuestra ciudad y que necesita saber cuál es la respuesta que el Estado municipal le va a dar, si es fortalecer las políticas alimentarias y acompañar o no. Así que la verdad no hemos logrado lo que esperábamos y lo que había un compromiso desde la Comisión de Economía. Marx, encima se mezclan dos cosas, ¿no? Porque por un lado está pedir la información de qué se está destinando ahora y de qué manera, e inmediatamente esto coincide con la presentación de del proyecto de presupuesto, con lo cual allí puede haber modificaciones.
Entonces, ¿qué estamos discutiendo? ¿El 2019 y lo que queda, que prácticamente está resuelto, o lo que se proyecta para el 2020, ¿no? Bueno, nuestra propuesta es discutir los próximos 2 años, así lo estamos planteando en la emergencia alimentaria. Eso implica discutir una readecuación presupuestaria para ahora, para la urgencia, que viene de la mano del presupuesto que estamos ejecutando en este momento, que fue aprobado el año pasado, y por supuesto también poner la mirada sobre lo que viene, garantizando que las partidas presupuestarias se amplíen, y esto significa que se amplíen mucho más allá de la inflación, porque ya al ponernos a discutir el presupuesto 2020 tenemos un piso de un 50% de inflación que necesariamente tiene que ampliarse, porque si no estamos en lo mismo, pero además un plus que nos permita una mayor intervención del Estado, una mayor capacidad de acción en términos de políticas alimentarias. Así que no sabemos todavía cómo van a venir esos números presentados en el presupuesto 2020, porque no ha ingresado aún el proyecto, está comprometido para lo que va el día de hoy, de mañana, y en función de eso nos sentaremos a analizar el lunes que viene, que es lo que ha propuesto la presidenta de la Comisión de Economía, pero en el medio pasa una semana más sin respuestas, y sobre todo sin un compromiso claro, porque nos hablan de que existe la voluntad política de acompañar, pero vemos pasar las comisiones de Economía aquí sin respuestas concretas sobre cómo y de qué manera esto va a suceder. Bueno, cuando hay dilaciones no hay voluntades políticas, ¿no? Porque cuando uno tiene la voluntad política de resolver un problema, lo resuelve. A veces no lo puede resolver al 100% o tiene limitaciones para resolverlo, pero hay una voluntad, por lo menos en la cuestión de la celeridad, de dar un debate con elementos y tomar decisiones en un tema tan relevante. Así que lo primero que tengo que decir es que hay dilación porque no hay voluntad política de ponerse a resolver este problema. Que no nos puedan traer hoy los datos del presupuesto cuando el presupuesto ya está escrito y a punto de ingresar, es que no hubo voluntad política de hacer un trabajo de separar las partidas alimentarias y poder traer esa información, que de hecho existe porque el presupuesto ya está escrito. Entonces me parece que lo que no existe es voluntad política y hay una intencionalidad de superponer la discusión de la emergencia alimentaria al presupuesto del año que viene. Entonces de alguna manera superponiendo estos dos debates es más fácil enfrentarlos que el planteo que inicialmente habíamos hecho a principio de año, que tenía que ver con readecuar partidas. Independientemente de la declaración de emergencia, poder tener ya constituido ese fondo para políticas alimentarias con un excedente de recaudación que hubo, lo cual nos muestra que hay excedentes de recaudación, a pesar de que nos digan que no hay recursos para ponerlos en comedores, merenderos y en módulos alimentarios, nos traen un excedente de recaudación. Entonces estamos ante lo que decía hace un rato, falta de voluntad política, de eso que se está recaudando pueda ir a donde para nosotros es la urgencia, que no son las obras de maquillaje de la ciudad, sino la mesa, el plato de comida de los chicos y las chicas y las personas mayores en nuestra ciudad. Continuando con más información acerca de este tema, José Wenchuan, referente de la CETEP, consideró que más que un cruce fue expresar lo que nosotros sentimos como organización ante la falta de voluntad política del oficialismo de tratar el proyecto de ordenanza de declaración de emergencia alimentaria en Bariloche. El referente de la CETEP planteó que no hay un compromiso de tratar esta propuesta, de ver la crisis y la problemática que está viviendo la sociedad. Señalaron que las organizaciones impulsoras del proyecto de ordenanza se ponen en estado de alerta y movilización. Expresar lo que nosotros sentimos como organización, que nos estamos sintiendo muy menospreciados, muy como que no valemos nada, y la verdad no es así, porque nuestra organización y lo que nosotros estamos haciendo por los demás, por los que hoy menos tienen, es algo digno de poder decir que las familias puedan comer dignamente en sus casas, que los merenderos puedan tener los alimentos para los pibes que van a asistir a esos lugares,
Y esto de venir pateando la emergencia alimentaria de diciembre, el lunes pasado cuando nos hicimos presentes en la comisión anterior, nos dijeron que hoy iban a traer una propuesta concreta, que se iba a definir, y la verdad que ahora decir que hasta el otro lunes van a traer los números, todo, cuando tendría que haber estado hoy. Entonces creemos que no hay un compromiso del oficialismo de tratar esta propuesta y de ver la crisis y la problemática que está viviendo la sociedad. Así que eso la verdad nos molesta mucho, nos pone en estado de alerta a las organizaciones que estamos llevando adelante esto, tanto la CCC como Somos y la CETEP. Y bueno, hoy en estos días nos juntaremos y veremos qué es lo que vamos a hacer, pero no podemos permitir que pase del otro lunes y no se empiece a hablar sobre la emergencia alimentaria en Bariloche, y sabemos que se tiene que sancionar y se tiene que llevar adelante. Entendemos que los montos y la forma de cómo se tiene que llevar adelante tiene que ser ordenada, adecuada, pero bueno, para eso están ellos, que tienen que saber cómo se maneja este tema. Acá lo necesario es que empiecen a enviar fondos a los comedores y merenderos que hoy no están siendo asistidos por el gobierno municipal, que sería la mayoría de los merenderos y comedores. Bueno, si se quiere se van con un trago amargo en la jornada de hoy. Sí, la verdad que sí, porque vemos que los concejales acá del oficialismo lo que no quieren tratar esto, son personas que todos los días se van alimentando a dormir, habiendo cientos de pibes y jubilados y familias completas que solamente se van con una taza de té. Entonces me parece bastante indignante lo que están haciendo estos concejales. Nada, la verdad que sí, bastante con bronca, indignados, con un montón de sentimientos, porque nosotros sabemos lo que es pasar hambre y lo que es estar del otro lado con los pibes que hoy están padeciendo necesidades, frío, hambre, discriminación. Es un conjunto de situaciones que están pasando los pibes del Alto. Bueno, ¿qué esperan que suceda en la próxima reunión de la Comisión de Economía? Y mirá, para hoy nosotros esperábamos un dictamen favorable y no se dio. Te digo la verdad que espero para la próxima, espero que se pueda tratar y se pueda dar todo sobre marcha para poder votar esta ley, ¿no? Para poder votar la emergencia alimentaria, y nada, eso es lo que esperamos. Y nada, la verdad que mucha expectativa por ahí no tenemos, pero bueno, nosotros estamos acá fuerte y veremos qué es lo que vamos a hacer como organización. Bueno, ¿ya le confirmaron qué día va a ser? El lunes no hay horario, pero bueno, supuestamente igual en esta semana ya se van a poner a trabajar con ambos bloques, así que vamos a ver qué es lo que pasa y estaremos pendientes de lo que suceda. Momento de pasar a una información en el ámbito internacional. Millones de personas, la mayoría estudiantes preocupados por su futuro, protestaron contra la inacción de los líderes mundiales respecto al cambio climático. Exigen a los gobiernos del mundo que hagan algo para evitar que el año 2030 llegue sin haber disminuido en un 45%, por lo menos, las emisiones de gases invernaderos, para detener procesos climáticos que calentarán el planeta en los subsiguientes años hasta 2 o 3 grados Celsius. La huelga mundial por el clima sigue este viernes en 150 países. Millones de estudiantes inspirados por la activista adolescente sueca Greta Thunberg lideran las protestas que reivindican acciones reales contra el calentamiento global. Los jóvenes exigen a sus gobiernos que hagan algo, especialmente en estos próximos 18 meses, para evitar que 2030 llegue sin haber disminuido en un 45%, por lo menos, las emisiones de gases invernadero, porque si no se logra esa meta, como lo han advertido los científicos, no podremos detener procesos climáticos que calentarán el planeta en los subsiguientes años hasta 2 o 3 grados Celsius.
Todos deben hacer esto, es decir, hablar con amigos, familiares y todos los que conocen para despertarlos ante este problema, ya que la verdadera situación no son las soluciones por las que hay. El problema es hacer que las personas se den cuenta, porque no todos entienden que esto es una verdadera crisis. Llamamos al gobierno a tomar medidas urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y pedimos al gobierno que adopte una estrategia a largo plazo para reducir las emisiones. La sociedad necesita medidas urgentes en este momento. El calentamiento global conllevará consecuencias muy graves para la seguridad alimentaria, la proliferación de enfermedades, la ocurrencia de catástrofes climáticas extremas, la extinción de buena parte de la biodiversidad, las migraciones humanas, etc. Los participantes ven el cambio climático como una amenaza directa a su futuro. Exijo a los líderes de Corea del Sur y del mundo que dejen de jugar con el futuro de los jóvenes. Y quiero que sepan que nuestro futuro está en sus manos. Muy simple. Hoy hay una emergencia y ya no podemos hacer la vista gorda. Me da miedo cuando veo lo que está sucediendo. Y creo que la acción es la única forma de exorcizar este miedo. En promedio, las temperaturas globales ya han aumentado 0.8 grados desde el inicio de la industrialización. Dependiendo de cómo manejemos las emisiones futuras, los termómetros podrían subir otros 5 grados para finales del siglo, lo que tendría un impacto devastador en la vida en la Tierra, sobre todo para los recursos disponibles de agua potable y seguridad alimentaria. Silvia Calderón con información de Sanas Gerami, Hispan TV Noticias. Ahí compartíamos el informe que nos envía Hispan TV. Ahora nos vamos a la última pausa aquí en el informativo y estamos de regreso con más Muley Zungu. Inicio de espacio publicitario. Rosa, creo que alguien está en la calle. ¿Quién va a entrar? Son las 3 de la madrugada. Ingeniero, ¿no te por acá? ¡Ey, vamos! ¡Lleva la maquinaria para allá! ¿Quiénes son ustedes? ¿Con qué derecho entran a nuestra casa? ¿Qué dirías tú si de un momento a otro entran así a tu hogar? ¿Qué sentirías si ni siquiera te consultan ni te piden permiso? Algo similar sucede con los pueblos indígenas, ya que el gobierno nacional, sin consultarnos previamente, pretenden concesionar nuestras tierras y territorios. A pesar que existen convenios internacionales que amparan nuestro derecho. Respetemos el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre nuestro futuro. Sin consulta previa, no hay democracia seria. Este invierno tenemos un plan pensado para cuidarte. Te pedimos que sigas estas recomendaciones. Si tu calefacción es a gas por artefacto que no es de tiro balanceado o es a leña, mantén abierta una pequeña ventilación para evitar que el monóxido de carbono esté en tu casa. El municipio te cuida. No importa dónde vive, cómo sean sus juguetes, si fue sitemesino o a qué edad se largó a caminar. No importa la talla ni el sexo, si es tranquilo o travieso. No importa el color de sus ojos, ni el color de su piel. No importa qué hagan sus padres o cómo suele viajar. Lo importante es que si es menor de 2 años, ya tiene asegurada su vacuna contra el neumococo. Sí, la incorporamos al calendario nacional de vacunación de manera gratuita y obligatoria. Porque todos los chicos y chicas de nuestro país son iguales ante la salud pública. Y porque si todos están vacunados, podemos prevenir la principal causa de neumonía y meningitis en Argentina. Acércate a vacunarlos en hospitales y centros de salud de todo el país. Para más información, comunícate al 0800-222-1002 o ingresa a www.msal.gov.ar. La poda anticipada es un compromiso colectivo. Trabajemos para prevenir cortes por la caída de ramas y árboles. La poda cercana a las redes eléctricas puede evitar posibles cortes de energía. Cortemos a tiempo. Nos encontraremos con servicios y productos que se ofrecen por parte de lugareños en sus variados paisajes, desde la precordillera a la estepa patagónica. Somos rastreadores, buscadores de historias y vivencias de nuestra gente de montaña.
Espacio publicitario. Luego de esta última pausa vamos a continuar compartiendo más información con todos ustedes. Convenio de la Defensoría por la Federación Argentina LGBT+. Este lunes, la Defensoría del Pueblo de Bariloche y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans firmaron un convenio con el objetivo de promover acciones conjuntas, propiciar espacios de sensibilización y diseños de políticas públicas sobre igualdad jurídica. El convenio se realizó en el marco de la visita del abogado Flavia Masencio de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, donde brindó una charla en la Universidad Nacional de Comahue, de aquí de la localidad. El convenio, que estará vigente durante 2 años, contemplará la colaboración sobre la base de enriquecimiento recíproco de ambas partes, acompañando y realizando aportes en el diseño de políticas públicas. ¿Qué tal? Buen día. Sí, esta es una idea que la venimos ya un poco organizando desde hace un año. Flavia es amiga de la casa, la verdad que hemos articulado varias actividades y bueno, en esta oportunidad pudimos finalmente poner en un convenio esta voluntad de trabajar en conjunto en todas las temáticas que tienen que ver con el LGBTB. ¿El convenio qué es lo que dice o cuáles son como los ejes fundamentales? El objeto fundamental es promover acciones, sensibilizaciones, capacitaciones, talleres y todo lo que tenga que ver para generar una igualdad que tenemos una igualdad jurídica, pero convertirla en igualdad real, que existan un acceso real de estos derechos y que puedan ejercer una ciudadanía plena. Bueno, vengo de la ciudad de Buenos Aires, yo soy la secretaria de Asuntos Jurídicos de la Federación Argentina LGBT y presidenta electa de la Federación Argentina LGBT para el próximo periodo. Y vengo de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, porque en la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires trabajamos específicamente la temática LGBT a través de la Defensoría LGBT con la que cuenta la Defensoría del Pueblo. Y como dijo Beatriz, veníamos desde hace rato intercambiando ideas, renovando compromisos. La Defensoría de Bariloche siempre tuvo el compromiso con la Federación Argentina LGBT de trabajar diversidad sexual específicamente, y ahora en este momento es muy oportuno también renovar estos compromisos, firmar un convenio de cooperación que en principio es un convenio marco, pero seguramente de ahí van a surgir más actividades específicas para seguir trabajando y articulando. Y lo importante que es, recién lo hablaba en una radio, lo importante que es visibilizar que organismos de Estado, en este caso una Defensoría del Pueblo, asuma un compromiso que ya lo teníamos de palabra cada vez que nos cruzamos y con el resto del equipo de la Defensoría que nos conocemos desde hace rato, pero visibilizarlo, exponerlo, transparentarlo y darlo a conocer a la población también ayuda mucho en el acceso a derechos a toda la población LGBT. Se va a saber hoy que la Defensoría del Pueblo tiene un convenio con los colores de la diversidad, con las temáticas, con la promoción de defensas y el acceso a la igualdad real de todo nuestro colectivo. Flavia, a ustedes como organización, ¿qué es lo que les gustaría trabajar aquí en Bariloche? La verdad que hemos hablado con organizaciones locales. La Federación es una red de organizaciones. Nuestras organizaciones que pertenecen en Bariloche a la Federación Argentina LGBT están trabajando articuladamente y conocen la necesidad del territorio, las necesidades y los reclamos y los reclamos históricos que por ahí siguen haciendo, y la visibilidad real que hay que tener para hacer caer prejuicios y seguir construyendo igualdad. Existen organizaciones territoriales en Bariloche que son parte de la Federación Argentina LGBT y con ellos vamos a seguir articulando porque nosotros hoy hacemos una visita de Buenos Aires, pero la Federación está en todo el país y la Federación son las organizaciones locales. Bueno, han habido avances en cuanto a derechos para el colectivo LGTB en el país, pero ¿cuáles serían aquellos que falta profundizar? ¿Cuáles son aquellos derechos que tienen como objetivo a mediano plazo, por ejemplo?
Y la verdad que hoy ayer estaba preparando la charla para esta tarde que damos en la Universidad de Comahue, que habla justamente de las deudas pendientes. Hay un proceso y una coyuntura histórica donde hemos tenido una serie de retrocesos en cuanto a que hay mayor violencia institucional hacia nuestro colectivo especialmente. Hay denuncias, seguramente acá las recibimos, como las recibo en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a discriminación absolutamente, a falta de acceso a los sistemas de salud, a faltas de cobertura. Entonces los reclamos siempre son constantes. Sí tenemos avances legislativos, los tuvimos en otros periodos, muchos avances legislativos. Hoy es cuestión de reafirmar ese compromiso, de seguir promoviendo esa defensa de derechos que adquiridos, y en ese rol son fundamentales las defensorías del pueblo. Bueno, ¿cuál sería como la relevancia para la Federación el haber alcanzado esta firma de convenio? La verdad que, como hoy le decía Beatriz, tiene que ver con dar un paso adelante hacia talleres de sensibilización, de capacitación. Lo que vamos a tratar de promover es un verdadero cambio cultural, que es lo que necesitamos, y eso se hace. La mejor herramienta para combatir la discriminación es la visibilidad y la información, y en ese compromiso vamos a estar desde la Federación y con las dos defensorías, con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y con la Defensoría a cargo de Beatriz. En Viga 2019, cocineros mapuches llevarán sus platos a Europa. Chefs de la región que participarán en octubre del próximo encuentro bioceánico hispano-latino de gastronomía, el en Viga. Allí participa Miguel Catricheo, que es un chef mapuche de la 9ª región, que participará del evento gastronómico internacional en Europa, particularmente en Eurens, España. Sí, siempre es un agrado ir a participar en Viga por la calidad de cocineros que van en este viaje, los periodistas. Bueno, yo soy un cocinero mapuche de Chile, de la 9ª región, de la Araucanía. Ahora soy el chef ejecutivo de un centro de esquí que se llama Corralco, que está a los pies del volcán Lonquimay. Estoy súper encantado de poder viajar a Europa, no he ido nunca. Y vamos a llevar con Gabriel Rapimán, que es el otro chef mapuche que viaja, la mayoría de los ingredientes de recolección, de ingredientes que se dan solamente en el Huelmapu, en el territorio mapuche, en el territorio pehuenche. Seguro que viajamos con piñones, con hongos como digüeñes, como changles. Y eso, creo que vamos con muchas ganas de mostrar nuestra cocina, y más que la técnica queremos mostrar nuestros ingredientes que creemos que son únicos en el mundo. En Viga y la cocina y este evento tienen la particularidad de que todos queremos compartir, todos disfrutamos mucho compartiendo y aprendiendo de los otros, somos todos muy buenos amigos, somos todos cocineros que siempre estamos en contacto. Entonces, esto para nosotros como de partida, como cocineros mapuche, por ejemplo, yo soy de un lugar que se llama Curarrehue, de ahí partí con expectativas muy bajas de llegar a ser un chef en mi vida, con papás campesinos, no con una realidad como muchas veces se cree que el chef es una persona que estudia y que tiene que tener un recurso para llegar hasta ese nivel. Yo no partí desde ese punto, esa no fue mi partida fue desde hija de un campesino, hija de una agricultora de baja escala, y créanme que ir a Europa a través de esta carrera, a través de mostrar la cocina mapuche, para mí es un sueño. O sea, no creo que las expectativas están todas puestas. O sea, para mí voy a cumplir un sueño que nunca me imaginé hace 13 años atrás o 15 años atrás, cuando empecé a cocinar, que lo iba a lograr. O sea, cuando yo salí de ese liceo técnico, jamás en la vida pensé que iba a llegar a ser un chef, y jamás en la vida pensé que iba a llegar a Europa con esta cocina. Hace muy poquito también viajé a Nueva York a mostrar también la cocina mapuche, también llevé mis piñoncitos, también llevé mis honguitos, y creo que hoy en día estamos, no sé, nosotros en Chile como mapuche estamos súper empoderados de lo que somos, sabemos todo el poder cultural que tenemos, sabemos todo lo fuerte que podemos ser culturalmente, sabemos que hoy en día la gente también tiene que entendernos, y nosotros como mapuches jóvenes queremos eso, queremos que la gente nos conozca, queremos mostrar nuestra comida, queremos mostrar que nuestra comida también está apegada a lo antropológico, a lo cultural, muchas veces a lo sagrado, muchas veces
la comida o la alimentación del mapuche tiene mucho más que ver con la naturaleza que con solo el hecho de alimentarse. Entonces creo que eso, a nivel de cocina, por otro lado, a nivel de una cocina profesional, creo que es lo que nos hace distinto. Hoy en día pasa en esta zona, o pasa en Chile, creo que es lo mismo, porque es un solo territorio mapuche. Y la toponimia, que son los nombres de los lugares, por sí solo habla de una historia que es súper antigua, que es mucho más antigua de lo que es la actualidad. O sea, pueden leer el nombre de un río, pueden leer el nombre de un determinado lugar y se van a dar cuenta enseguida de que ese nombre está en Mapudungún. O sea, yo creo que siempre lo hemos dicho nosotros, si nosotros queremos crear destinos gastronómicos, primero tenemos que entender cómo es el lugar de donde estamos, tenemos que aceptarlo, tenemos que entenderlo, tenemos que ser orgullosos de nuestro origen para poder mostrar un destino al mundo. Y cuando viene gente, seguramente nos va a preguntar cómo se llama el río, cómo se llama el lugar, por qué se llama Nahuel Huapi, por qué se llama Bariloche. Y eso es Mapudungún, o sea, no es algo que yo lo haya inventado, sino que solamente hay que mirar un poquito. Como dice un amigo, hay que observar bien las cosas, no solo mirarlas. Bueno, yo actualmente soy el chef ejecutivo de un centro de esquí que está ubicado a los pies del volcán Lonquimay, como le dije. Yo siempre estoy ahí. En invierno tenemos un centro de esquí abierto y en el verano solamente tenemos un hotel que es de descanso. Es algo no tan grande, trabajamos con comunidades mapuches igual. Yo traje hoy piñones que los recolecta una comunidad que se llama Quinquén, que en Chile dio o sea, trabajaron mucho como comunidad para poder lograr que la araucaria en Chile fuera patrimonio de la humanidad igual. Nosotros como empresa, aparte, le compramos estos productos que son los que yo traigo para acá, que es el producto que para mí tiene más valor de lo que yo hago hoy en día, porque un cocinero no solamente vale por su comida rica, sino porque hoy se ve que el cocinero que es más sustentable, el que más le ayuda a su compañero, el que más da la vuelta de mano, ese es el cocinero que es más importante. Entonces, eso, los dejo invitados a Chile, a Lonquimay, a la 9ª región. En la 9ª región está lleno de peñis y por ahí son las mismas familias que están al otro lado como están aquí. Así que eso, muchas gracias por todo. La CETEP planteó en Bariloche que el hambre no espera. Un centenar de trabajadores y trabajadoras de la economía popular sindicalizados en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular realizaron un encuentro regional que reclamó la declaración de la emergencia alimentaria en Río Negro y en cada uno de los municipios donde aún es una materia pendiente. El encuentro contó con la participación de referentes de la zona atlántica, Valle Inferior, Alto Valle, zona andina y línea sur. También estuvieron presentes la diputada nacional Silvia Orne y el delegado del sindicato de ladrilleros Worra. El sábado tuvimos un encuentro regional, contamos con la presencia de zona sur, digamos de los parajes, desde Maquinchao, Jacobasi, Comayo, Bariloche por supuesto y Bolsón. El final de nuestra zona andina. Tuvieron presentes los 3 referentes y también contamos con la presencia de la referente de zona atlántica, que es Lorena Alan, del Valle Inferior, que es Aide Bustos, y Juan Pailalef, que es el referente regional de la UOLRA, hablando un poco de lo que es el Parque Ladrillero, y también, por supuesto, de nuestra diputada nacional Silvia Orne. Ahí estuvimos debatiendo temas en común, que bueno, hoy nos tocan a todos, que por supuesto es el tema de la emergencia alimentaria, el tema habitacional, el tema de cómo generar trabajo digno para los compañeros, y han tomado la palabra varios compañeros de distintas unidades productivas y trabajadores que estaban, que ya están organizados. Hubo más o menos 120 personas presentes. La verdad es que fue un encuentro muy gratificante, donde más allá de las realidades que no son las más favorables, pudimos ver que estábamos juntos y en la misma línea. ¿Este encuentro ya estaba previsto con anterioridad o fue más pensando en esta coyuntura, en esta situación que está atravesando el país? No, nosotros lo veníamos previendo ya hace un par de meses. Fuimos mutando un poco el encuentro, pero sí entendíamos que nosotros teníamos que
juntarnos para poder debatir las distintas problemáticas que tenemos en la zona, ¿no? Sobre todo lo que es Línea Sur, es una zona son parajes muy pequeños que si nosotros contamos con lo poco que contamos acá, imagínate cómo debe ser esos lugares. Era una reunión que nos debíamos hace tiempo y lo teníamos previsto, ¿sí? Lo llamamos encuentro regional. ¿Quedan conformes con el encuentro? Sí, la verdad que sí, muy contentos, muy orgullosos del trabajo que se viene haciendo en toda la provincia y en la zona también donde me toca estar. Creo que son muchos los compañeros, muchas las ganas. Es unos sentimientos cruzados, ¿no? Porque decir, tenemos compañeros muy valiosos, una gran organización a nivel provincial y en ninguna de las ciudades se escapaba el tema ¿no? Que venimos hablando de tener que abrir merenderos y comedores, el cual no nos pone orgullosos, pero sí nos fortalece porque sabemos que estamos donde tenemos que estar y que la lucha que nosotros estamos llevando no es una lucha solamente de un sector, sino es de toda una sociedad, de todo un país que está pidiendo alimentos. Así que la verdad que nuestra lucha, nuestro compromiso, nuestro trabajo, nuestra dedicación, nada más que feliz y orgulloso de los compañeros que tengo a nivel provincial y también acá a nivel local de todos los compañeros que están a la par mío trabajando en cada lugar, en cada unidad productiva y acompañando la lucha que siempre es justa. Ahora vamos a compartir un informe de Barricada TV. Tiene que ver con que se realizó el estreno de ¿Quién mató a mi hermano?, el film dirigido por Lucas Cabio y Ana Fraile. Repasa la lucha de familiares y amigos de Luciano para buscar justicia sobre su desaparición y asesinato, un caso que retrata la represión estatal que viven los pibes y pibas de los barrios. Luciano Arruga fue desaparecido el 31 de enero del 2009 en Lomas de Mirador, partido de La Matanza. La misma noche falleció atropellado por un auto sobre Avenida General Paz y Mosconi mientras escapaba de la policía bonaerense. Su familia lo buscó durante más de 5 años hasta que lo encontró enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita. La película, recorre todo el trabajo de Vanessa y del grupo de familiares exigiendo saber qué pasó con Luciano desde su desaparición el 31 de enero de 2009 hasta que encuentran sus restos enterrados en el cementerio de La Chacarita el 17 de octubre de 2014. La película en realidad también transita a otras líneas de relato, no solamente esa. Hay, por ejemplo, un juicio al teniente Diego Torales por hostigamientos y torturas a Luciano 5 meses antes de su desaparición. Hay un viaje de reclamo y de presión en última instancia al Estado argentino, a Ginebra, a la Comisión por los Derechos del Niño de la ONU. También hay todo un tránsito, digamos, nocturno por el espacio de Lomas del Mirador, del barrio 12 de octubre y de la General Paz, que de alguna manera es como una hipótesis de recorrido que Luciano habrá tenido esa noche de su desaparición y su muerte. Bueno, para nosotros es muy importante que la causa de Luciano pueda ser vista en los cines, seguramente por un público diferente al que nosotros podemos llegar a través de nuestras actividades, de nuestra organización, de nuestra lucha. En el ejemplo del hecho de Luciano, poder visibilizar una problemática, la problemática de represión estatal que sufren las pibas y los pibes en los barrios. Es al mismo tiempo poder mostrar el largo recorrido de una familia, ¿no?, para poder acceder a la verdad y a la justicia, recorrido que también hacen muchas otras familias en diferentes puntos del país. Me parece que en ese sentido es un material muy contundente, muy emotivo, que deja ver eso, el largo recorrido de una familia, el desgaste que nos provocan cada vez que tenemos que tocar la puerta de una oficina del Estado para poder lograr un pequeño avance en la causa. Para nosotros es esto también, ¿no?, poder mostrar que la causa lleva 10 años y que hace 10 años está en etapa de instrucción y que de esa manera los familiares no podemos acceder a la justicia claramente y que nos van provocando un desgaste que termina liquidándonos en vida. Esa es la síntesis.
lo que pasó con Luciano, se lo llevan policías del destacamento de Lomas del Mirador, lo golpean salvajemente, posteriormente lo desaparecen. Yo hablé con los policías cuando fui a buscar respuestas. Yo recuerdo qué me contestaron, cómo me contestaron. No queremos que esto quede un crimen más en la impunidad jurídica. Los vecinos no están contentos con esta actividad. Este es un barrio residencial que nosotros tenemos que tener paz. Tener cuidado con lo que decimos. Si no hay posibilidad de a la familia Arruga garantizarle la seguridad, respondan que no existe la posibilidad de garantizar la seguridad. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Por qué viniste a Ginebra? Venimos y dejamos asentado que estos hechos ocurren y tratamos de que en algún momento algo pase. Porque la otra cosa que se puede hacer es cuando venga Argentina acá, que explique qué pasó. Nora Cortiñas, ¿estás por ahí? Hay que seguir denunciando. Todos se prestan a matar, a torturar y a desaparecer gente. Pasamos a las farmacias de turno para este lunes 30 de septiembre. Nueva Brown en Avenida Pionero 195, local 2. El Ustondo en Mitre 379. Y Farmacia Visconti en 12 de octubre 1708, que está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno para este lunes 30 de septiembre. Nueva Brown en Avenida Pionero 195, local 2. El Ustondo en Mitre 379 y Farmacia Visconti en 12 de octubre de 1708, que está abierta hasta las 23 horas. De esta manera damos por finalizado el informativo de este lunes, la edición que corresponde a las 19 horas aquí en Walkington TV. Los dejamos a todos en la programación y nos reencontramos nuevamente mañana a partir de las 13 horas. Memoria Pulamuen, Capeucayal.